Hace 3 semanas te dije que iba a hacer una pausa estratégica y la hice. Y la verdad no la hice porque estuviera quemada o porque no tuviera ideas, porque la verdad es que había un listado entero de ideas para grabar. Lo hice realmente porque había algo que no me estaba cuadrando y como te he dicho muchas veces en este podcast, antes de hablar de cualquier cosa, por aquello de mantener una supuesta consistencia de publicación, para mí es mejor parar. Y la idea con este podcast, y espero que también con el tuyo, es profundizar y dar valor real, no es rellenar vacíos, porque de eso la verdad hay un montón por ahí, ¿no? Así es que hoy vuelvo, digamos, a modo de reflexión para contarte un poco qué es lo que he estado pensando y, digamos, las soluciones que he estado encontrando a ese descuadre de ideas y propósitos con el que me enfrenté. Así es que vamos a ello. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Hola, gracias por prestarme tus oídos para otro episodio de Alto y Claro. Hoy te voy a contar eso que descubrí, que pensaba que lo tenía clarísimo como el agua, pero la realidad es que no. Durante estas 3 semanas que he estado en pausa, me tuve que preguntar varias veces, ¿para quién es realmente Alto y Claro? ¿Y qué papel juega este podcast en mi ecosistema de marca? Chan, chan, chan. Sí, lo mismo que le pregunto a todas las clientas, me la tuve que aplicar y el chancletazo volvió así, ¡pam!, como un boomerang y me lo di a mí misma. La cosa es que me di cuenta que llevo contestando esta pregunta como quien dice en automático, siguiendo el rol de marketing, ¿no? El estándar de marketing, sin realmente meterle profundidad. Y tengo que decir que la verdad ha sido bastante sorpresa para mí y una sorpresa agradable, digamos, este análisis que he estado haciendo. No porque fuera algo que no me había planteado anteriormente o porque fuera algo nuevo, porque no es nuevo para mí, sino porque estaba ahí al frente de mi cara todo este tiempo y no le había prestado atención o no había querido prestarle atención porque iba precisamente en automático. Y la cosa es que aunque Alto y Claro cae dentro de lo que sería un metapodcast, no es un metapodcast acerca de cómo hacer podcast per se. Es un podcast sobre cómo convertirte en un referente dentro de tu nicho y de cómo meterle profundidad a tu contenido para que todo el trabajo que tú le estás metiendo a ese podcast no sea efímero, sino que se convierta en un activo sostenible, en una biblioteca, en una librería de recursos de tu marca y que te posicionen. Y boom, ahí está. Hay una diferencia enorme entre tener un podcast y tener un podcast que amplifica tu trabajo y que te posiciona, aunque tú no estés grabando necesariamente. Y yo he visto esto en acción con mis clientas. Hay una de nuestras clientas que su trabajo es específicamente en salud reproductiva y ahora mismo no está grabando, está en pausa y sigue recibiendo descargas, sigue sirviendo como un referente dentro de su industria, aunque ahora mismo no está grabando. Y es un activo vivo para su marca. Y ese podcast lo construimos, se construyó precisamente pensando en eso. Y ahí fue que me di cuenta que ese resultado en específico es lo que quiero guiarte a construir en este espacio. A mí siempre me emociona un montón cuando las clientas me dicen que sus clientas las reconocen. Cuando me cuentan, por ejemplo, que llegan a su consulta o llegan a sus servicios porque un episodio les motivó a hacer una cita o una llamada de descubrimiento, o que sus clientas se atreven a preguntarle algo que antes no se hubiesen atrevido a preguntarles porque el episodio le abrió los ojos, porque nunca se habían cuestionado que la cosa podía ser diferente. Cada vez que una de nuestras clientas comparte algo así, la verdad yo me emociono porque quiere decir que esa profundidad se está logrando. Y veo que lo que hacemos no es meramente producir un podcast y no es meramente buscarle la estrategia, que son dos cosas que es importantísimo, ¿no? Crear la estrategia es importante, es una parte sumamente importante de crear un podcast. Pero también lo que hacemos es dar oportunidad a que se dé esa profundidad en un tema.
Y yo creo que eso nos está haciendo un montón de falta y yo creo que por eso es que la gente que escucha podcast y yo creo que por eso es que ahora cada vez se van abriendo como más espacios para que hayan podcasts, aunque sean de formas que totalmente no tenemos claro de cómo son, pero se siguen abriendo esos espacios precisamente porque la gente está buscando esa profundidad. Y claro, ver que hay podcasts que aunque no estén activamente grabando o produciendo, siguen teniendo ese impacto, para mí es genial. Y es ahí donde quiero ir. Con este podcast yo no voy a pretender jamás enseñarte fórmulas de cómo hacer esto más rápido, porque mi querida Saltamontes, la realidad es que hacer un podcast da trabajo y no es algo que se pueda hacer siguiendo esta fórmula de 1, 2, 3 y ya lo hiciste en 3 patadas. Lo que quiero es que ya una vez estás lanzada en este proceso, guiarte a explorar alternativas de cómo hacer tu podcast de manera eficiente, a alcanzar esa profundidad que crea una conexión real con tu audiencia que tanta falta hace y que al fin y al cabo es lo que va a terminar posicionándote. Esa conexión es terreno fértil para una comunidad fiel que va a recomendarte, va a recomendar tus episodios, que te va a escuchar, aunque no hayas sacado un episodio en un mes, por ejemplo. Y esto es como todavía sigue siendo un trabajo en proceso y te voy a pedir ayuda. Lo que realmente me ayudaría ahora mismo es que me digas dónde está tu podcast ahora. ¿Lo tienes? ¿Tienes un podcast? ¿Sientes que no está trabajando para ti? ¿Estás pensando en lanzarlo? ¿O ya tienes claridad, pero te falta crear un sistema para poder seguir produciendo eficazmente? Por favor, escríbeme directamente a mayra@podcasterasmedia.com. También me puedes enviar un DM, un mensaje directo por Instagram. Me consigues como Mayra Ortiz Nieves en Instagram y en LinkedIn. Escríbeme directamente, en serio. Esas respuestas que me des me van a ayudar a seguir dándole forma a este espacio que creo que vamos a ir construyendo poco a poco durante la temporada. Yo por el momento me voy a despedir, pero nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre, porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.